Ya, vamos a continuar ya. Lo que es la hematopoiesis, hablamos del desarrollo hematopoiético. Tenemos tres fases. La fase mesoblástica, que es la fase inicial, es cuando se está formando el embrión. Se está formando el embrión. Esto aproximadamente es en la tercera semana, cuarta semana, en que se va formando el embrión y el saco vitelino, ¿no? Aquí por eso dice esto es la formación del saco vitelino. Entonces en la fase mesoblástica, o también se le conoce como la fase del saco vitelino, las primeras células, aquí hay unas islas, ¿no? Lo que ustedes ven, islas sanguíneas del saco vitelino embrionario durante la gastrulación tardía, ¿no? O sea, cuando ya se ha formado la gástrula en sí, ¿no? Que es aproximadamente la tercera semana. ¿Ya? La tercera semana en que se ha formado, digamos, los tres, el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Forman el sistema hematopoiético primitivo y inicia el día 19. Inicia el día 19 aproximadamente. Estos son números más y continúa hasta las divisiones celulares finales en la sangre embrionaria, circulante en la semana 6 en humanos, ¿no? En toda esta fase mesoblástica, ¿dónde? En el saco vitelino, ¿dónde? En estas lagunas extraembrionarias. Entonces, las células hematopoiéticas definitivas surgen de la semana 4 a 6 de desarrollo embrionario en estas tres ubicaciones fundamentales. Las islas sanguíneas del saco vitelino, que hemos visto, las porciones la que dice extraembrionarias, o sea, ¿por qué? Porque están fuera, ¿ven? Están extraembrionarias. Y es el primer sitio de formación. Principalmente los eritrocitos no son los eritrocitos normales, o sea, son eritrocitos nucleados. Los eritrocitos que nosotros conocemos, o los eritrocitos ya del adulto, son eritrocitos anucleados, ¿no? Con hemoglobina embrionaria. La región AGM, que es la porción anterior de la aorta gónada mesonefros, así se le nombra, aorta gónada mesonefros, es un sitio crucial para la generación de células madre hematopoiéticas definitivas, ¿ya? Y también, obviamente, ¿quién también está involucrado? La placenta, ¿no? La porción anterior de la placenta en el desarrollo también contribuye a la hematopoiesis definitiva, pero digamos no es fisiológicamente importante, ¿no? Esto es la región AGM, aorta gónada mesonefros, y el más importante, digamos, en esta formación es las islas sanguíneas del saco vitelino. Entonces, la hematopoiesis primitiva hay una fuente que se le conoce como el saco de York, es la primera fuente hematopoiética. ¿Qué es el saco de York? Dice, durante la primera fase de hematopoiesis circula el efecto de eritroblastos nucleados. Eso recuerden, eritroblastos nucleados. Esos son los eritroblastos primitivos, eritroblastos nucleados. Lo normal es también el eritroblasto es nucleado, después finalmente pierde su núcleo y se forma en eritrocito, pero aquí la mayor parte son eritroblastos nucleados, originados en el saco de York. ¿Ya? Tienen la función crucial de suministrar oxígeno y nutrientes a los tejidos en desarrollo. El tipo de hemoglobina que ellos tienen, estos eritrocitos que van por estos eritroblastos, son hemoglobina fetal. Una de las fuentes de células hematopoiéticas se localiza en el saco de York, donde las células tallo se generan después de pasar por la fase de gastrulación, ¿no? Y formación del mesodermo. La fase de gastrulación, o sea, es la fase casi final de la formación de lo que va a ser pues, la formación del ectodermo, el endodermo, y al medio se forma el mesodermo, ¿no? Entonces, a partir de de la formación del mesodermo, entonces ya se va a formar estos eritroblastos. La cronología del desarrollo hematopoiético temprano, el día 14, entonces hoy empezamos el día, como habíamos dicho acá, ¿a qué día empezamos? El día 19, ¿no? Aproximadamente el día 14, 19, se detecta la formación inicial de sangre en el embrión. O sea, estos días pueden ser más, menos, no, eso no es que resulte considerable, ¿no? Se detecta la formación inicial. La semana 3 a 4 aparecen focos aislados de eritropoiesis en el tejido mesoblástico extraembrionario del saco de York. La semana 4 y 5, ya estamos hablando, ya casi finalizando el primer mes, ¿no? Se observa eritropoiesis primaria y megaloblástica que origina células eritroides nucleadas.
células eritroides nucleares, ¿ya? Y la semana 6 se inicia ya la eritropoiesis definitiva con producción de glóbulos rojos, pero más pequeños. Ya la semana 6 ya vamos ya. ¿Por qué la semana 6? Porque a la semana 6, miren, ya quién va alcanzando el desarrollo hematopoiético, la fase hepática. Entonces la fase de saco vitelino acaba entre la cuarta y quinta semana y va empezando la semana 6, ya la semana 6 la fase hepática. La fase hepática es plénica también, ¿no? Porque el vaso también adquiere importancia en la producción de glóbulos rojos. Entonces comienza entre la cuarta y quinta semana de gestación y es importante porque ya el embrión va a dejar de ser embrión y va a pasar a ser un feto, ¿no? Cambia hasta de nombre. Por eso es que dice que es importante en la hematopoiesis de la vida fetal, ¿ya? Y alcanza su máxima actividad en el tercer mes de desarrollo. Alcanza su máxima actividad en el tercer mes de desarrollo y mantiene su actividad hasta 1 a 2 semanas después del nacimiento. Hasta 1 a 2 semanas después del nacimiento. Entonces tenemos la etapa ya fetal. Entonces, ¿quién es el más importante de la etapa fetal? La fase hepática, ¿no? El hígado es hepática, produce los eritrocitos, los lanocitos, los megacarocitos y los linfocitos comienzan a sorrearse en el timo, ¿no? Entonces, otro tipo de células. La hematopoiesis va cambiando, ¿no? En la fase hepática, ¿no? El principal sitio de hematopoiesis. No solo se forman eritrocitos, sino se van formando otro tipo de células, por ejemplo, los granulocitos y megacariocitos también en el hígado. Ojo que el hígado, y también hay que mencionar al vaso. El vaso también resulta ser en algún momento un órgano hematopoiético durante esta fase, que es la fase hepática. Después, ya una vez que nacemos, ¿quién toma la posta? Lo que es la fase medular. La fase medular se va a iniciar más o menos al quinto mes de gestación, ¿no? Así, si vemos acá, cuarta y quinta semana, al quinto mes de gestación, cuando la fase hepática está pues en su máxima plenitud, se va empezando la etapa fase medular. ¿Qué es la fase medular? Que la función hematopoiética ya se va formando en lo que es la médula ósea. O sea, la médula ósea, que puede ser estar en los huesos largos, huesos planos, ya va iniciándose la formación, la hematopoiesis. Y hay una transición hematopoiética, deja de ser, o sea, va el vaso y el hígado van perdiendo casi su capacidad hematopoiética y lo va asumiendo la médula, ¿no? Por eso se le llama la fase medular, ¿no? Y al final del sexto mes, sexto, séptimo, octavo mes, ya la médula ósea, ya digamos la fase, el hígado va perdiendo su capacidad y la médula ósea ya va asumiendo completamente la formación de nuevos células sanguíneas, ¿no? Y la hematopoiesis definitiva después del nacimiento, ya ustedes saben, 1 a 2 semanas, termina el hígado completamente y ya pasamos a la fase medular exclusiva y a partir del nacimiento, ¿no? Y eso ya se va a producir durante toda célula de vida. La evolución de la hemoglobina fetal, tenemos las hemoglobinas embrionarias, mira, tienes unas hemoglobinas fetales tipo Gobers 1 y 2, y entre el tercer y cuarto mes la hemoglobina fetal predomina producción de hemoglobina F, y aquí resta la importancia de lo que es la hematopoiesis eritroide, ¿no? La producción de glóbulos rojos. ¿Por qué es importante la producción de glóbulos rojos? Porque el feto es completamente hipóxico. Entonces, pero todos, si ustedes se dan cuenta, aquí vemos la fase de saco vitelino, la fase vitelina va perdiendo actividad y el hígado y el vaso, que es de menos, digamos, actividad, y el hígado es el que sí va produciendo mayor cantidad en las células hematopoiéticas, ¿no? Lo va perdiendo más o menos al sexto, séptimo mes, va a ir perdiendo, disminuyendo su actividad, y entre la cuarta y quinto mes, ¿qué es lo que va a suceder? Va a suceder que pues la médula ósea va adquiriendo importancia. Que tanto así que al nacimiento
Tanto así que al nacimiento la médula ósea es el que está completamente activo. La médula ósea está completamente activo. Pero así que lo encontramos en la médula ósea, todos los huesos resultan que no mantienen su capacidad hematopoyética durante toda la vida, ¿no? Por ejemplo, entre los 20 a 30 años, la tibia y el fémur van perdiendo esa actividad hematopoyética. La tibia y el fémur. Y si mantenemos actividad hematopoyética entre la vértebra, el esternón y la costilla, ¿no? Vértebra, esternón, costilla, si mantenemos la actividad hematopoyética incluso hasta más de 50 años. Aquí nos falta la región del coxis, ¿no? ¿Ya? Entonces, aquí nos faltaría esto y mantenemos más de 40, 50 años. Ya, ojo, aquí. ¿Por qué es importante? Porque es donde vamos a estudiar. Hay algunas condiciones que se asocian, que ustedes van a ver, algunas condiciones que cuando se, digamos, en algunas patologías resulta ser que los órganos tipo el vaso o tipo el hígado, cuando ya hemos nacido, o sea, cuando ya estamos niños o adultos, comienzan a nuevamente producir, tener función hematopoyética. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué nuevamente? Pero es una condición patológica, no es una condición fisiológica. Por eso dice, la hematopoiesis extramedular en un adulto o en un niño o un joven representa una situación patológica, no es normal, ¿ya? Los órganos que se activan en estas situaciones, el hígado, el vaso, algunos ganglios o el timo, digamos, menos frecuente, pero tienen principalmente el hígado. ¿Qué causas podremos nosotros ver que produce hematopoiesis extramedular? Esta, mielofibrosis, ¿ya? Esto es una patología que te va a producir hematopoiesis extramedular, principalmente cuando hay una mielofibrosis. Hay infiltración medular, talasemia, esos son los menos, pero la mielofibrosis es la causa más común. Entonces aquí tenemos a la médula ósea. La médula ósea, como ya vemos, la médula ósea está principalmente, lo vamos a encontrar o se va a observar mejor en los huesos largos. Los huesos largos tenemos dos extremos, ¿no? Los dos extremos que son las epífisis y un extremo del cuerpo que es la diáfisis. En la diáfisis vamos a encontrar una médula ósea que se le conoce como médula ósea amarilla. Y en las epífisis vamos a encontrar unas celdillas donde vamos a conocer a la médula ósea roja. Y la médula ósea roja es pues la que principalmente produce, está encargada de la hematopoiesis, ¿ya? Entonces vemos acá la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. Y la médula ósea amarilla, ¿cuál es su componente principal? Es una médula inactiva y es una médula llena de grasa nada más. La médula ósea roja es la médula activa y lo podemos encontrar en diferentes huesos, ¿no? Ya sea huesos planos o ya sea huesos largos, ¿no? Pero dependiendo también la cantidad, dependiendo de qué, de la etapa de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos encontrarlo en el esternón, que es un lugar para estudiar, para hacer estudios de médula ósea. Podemos encontrar en los huesos ilíacos. Podemos encontrar en el cráneo también, en las vértebras, costillas, huesos de la pelvis, que les estoy hablando ahorita, y en los extremos proximales de los huesos largos, ¿no? Pero cada vez que nosotros acrecentamos en la edad, esta médula ósea roja de los huesos largos va disminuyendo su capacidad, ¿ya? Entonces, es la médula activa. Entonces, aquí está la médula ósea roja, la médula ósea amarilla, que es llena de adipocitos, no hematopoyética, y cada vez que subimos de edad
va aumentando la médula ósea amarilla, donde se sitúa principalmente la diáfisis y los huesos largos. Y miren acá la médula ósea roja, la médula activa, la médula activa. Células sanguíneas abundantes, el nivel disminuye con la edad y se va a localizar en los huesos que estamos citando y que ya hemos citado anteriormente. Entonces aquí tenemos la médula ósea activa, puede estar distribuido en varios lugares. Por ejemplo, en la pelvis, 34% de la médula que tenemos, cerca de 1000 gramos. Entonces, esta médula que está en la pelvis, los alerones sacros, ¿no? Eso es principalmente. Y en las vértebras, 28%, cráneo y mandíbula, 13%, húmero, escápulas 8%, el fémur 4%, el esternón y las costillas 10%, ¿no? 10%, miren, esto es lo que nos distribuye, ¿no? Entonces tenemos acá, digamos, para estudiar alguna patología de la médula ósea, donde podemos hacer, digamos, la punción podemos hacerlo en el esternón, y la punción lo podemos hacer en los huesos ilíacos. Ya, esos son dos lugares de punción. Aquí está, que estoy queriendo estudiar la médula ósea. La médula ósea, miren, aquí estoy, donde estoy haciendo mi punción, aquí en los huesos ilíacos, ¿ven? Entonces ingreso y puedo ingresar a estas celdías, y donde vamos a retirar estos acúmulos de sangre, y que van a constituir lo que es la médula ósea roja. ¿Ve? La médula ósea roja. En este caso, de un fémur, mira cómo se ve la médula ósea roja. Esquema de circulación de la médula, ¿no? Entonces, las arterias nutricias ingresan a través de los forámenes nutricios, ¿no? Entonces, las arterias, aquí están los forámenes nutricios, y acompañado de una vena. Las arteriolas, aquí están las arteriolas, se ramifican para irrigar todo el tejido medular. Aquí están los sinusoides, vasos especializados de paredes finas, donde ocurre el paso de las células maduras a la circulación. Entonces, las médulas, células maduras, ¿a dónde terminan? En los sinusoides, para finalmente pasar a las venas y finalmente pasar a la circulación general. Las venas centrales recogen la sangre y salen del hueso, ¿no? Aquí espacios hematopoyéticos, los sinusoides, a las venas central, y sale hacia la circulación general, ¿ya? Entonces eso va a suceder, ¿ya? Entonces la vascularización medular especializada, ya le dije, los sinusoides medulares, ¿no? Vasos de pared discontinua que permiten el paso selectivo de células maduras, o sea, cuando ya se forma el eritrocito, se forman las plaquetas, salen justamente a los sinusoides para llegar hacia las venas y de ahí finalmente al torrente sanguíneo, ¿ya? La barrera hematomedular regula el tránsito de células entre compartimientos. Hay una vascularización jerárquica desde la arteria nutricia, ¿no? Arteria nutricia, capilar, arteriolas, capilares y todo eso, ¿no? Nutricia hasta capilares sinusoides, ¿ve? Y los nichos vasculares son las especializadas que influyen en la regulación de la célula madre, que eso lo vamos a ver después. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo de acá? Desde acá, mira que vemos el hueso, y el hueso forma trabéculas, ¿no? Trabéculas, que son extensiones de estos huesos, estos huesito, trabéculas. ¿Y qué es lo que están formando estas trabéculas? Están formando, digamos, espacios medulares, ¿no? Estos espacios medulares, que estos van a ser la médula ósea, ¿lo ven? Aquí está, esto es la médula ósea. Entonces, si seguimos, esa médula ósea, si lo hacemos, o sea, esto lo hacemos mucho más chiquito, vemos acá, está lleno de lípidos, ¿no? De lípidos y de otro tipo de células, y lo vemos mucho más grande, ¿no? O sea, mucho, digamos, lo hemos extendido, pero está un espacio mucho más pequeño a la que vamos a llamarle microambiente hematopoyético. Ese microambiente hematopoyético está constituido, miren, está constituido por grasa, pero también está constituido por células hematopoyéticas, por células no hematopoyéticas y por tejido de sostén. Son tres cosas, ¿no? Tejido de sostén, células hematopoyéticas y células no hematopoyéticas.
Por ejemplo, en este caso que estamos viendo células hematopoyéticas como el eritroblasto, el mielocito, vemos también un eosinófilo que es maduro ya, el eritrocito maduro, los mielocitos, megacariocitos, estos van a formar plaquetas, ¿no? Los mielocitos forman los granulocitos. Miren, y todo esto se le conoce como microambiente hematopoyético. ¿Qué vamos a encontrar en un microambiente hematopoyético? Le digo células hematopoyéticas, células no hematopoyéticas y tejidos de sostén. Entonces aquí está el microambiente hematopoyético, un poquito más, y lo han dividido en 3 regiones, ¿no? La región perisinusoidal, en la región perisinusoidal, porque hemos dicho anteriormente que en el sinusoide venoso, que es lo que van a circular las células maduras. Entonces, la región central, o sea, la región perisinusoidal se le llama, vamos a encontrar células, área de las células maduras que pasan acá al sinusoide. Miren, ¿ven? Pasan acá, pasan, ¿ven? Aquí tenemos las células reticulares, son las células hematopoyéticas, y cada vez que estamos más cerca del huesito vamos a encontrar células cada vez, son las células progenitoras, ¿no? Este es el área progenitora y que va formándose más, ¿ya? Entonces, la definición del microambiente hematopoyético, ¿qué es el microambiente hematopoyético? Es una estructura tridimensional altamente organizada. ¿Por qué es altamente organizada? Porque las células hematopoyéticas conviven directamente con las células no hematopoyéticas, fibroblastos, osteoblastos, todos estos células no hematopoyéticas conviven directamente y se interrelacionan, se interactúan y ¿qué hacen? Se estimulan o inhiben su formación según la necesidad. ¿Ya? Entonces, ya dijimos, formada por células del estroma, ya que les digo, son las células no hematopoyéticas, el estroma es todos sus productos y regula la localización y la fisiología de las células hematopoyéticas. Entonces, las células no hematopoyéticas tienen algún sentido de estar ahí al lado de las células hematopoyéticas, ¿ya? Tienen sentido de estar porque van a regular la función, el crecimiento, la maduración, la diferenciación de las células hematopoyéticas. Por lo tanto, el microambiente hematopoyético no solo es un soporte pasivo, sino un regulador activo, ¿ya? Es un regulador activo. Entonces, ahora, las células, el tejido de sostén, digamos, es como fibra, es como si ustedes pusieran una red, ¿no? Una red, y en esa red están, pues, fijadas las células hematopoyéticas y están dispersas las células no hematopoyéticas. Pero estas células hematopoyéticas, no hematopoyéticas, tienen una relación bien intensa. Esa relación intensa, ¿qué hace? Que las células no hematopoyéticas regulan la actividad de las células hematopoyéticas. Entonces, por eso dice que no es solo un soporte pasivo, sino proporciona señales bioquímicas y biofísicas para la hematopoiesis. Crean nichos específicos para diferentes estadios de diferenciación y se controla el equilibrio entre quiesencia, o sea, quietud, autorrenovación y diferenciación. Facilita la movilización de células maduras hacia la circulación. ¿Ve? Entonces, miran, todo lo que hacen las células no hematopoyéticas es a favor de las células hematopoyéticas. ¿Ya? Y entonces, ¿qué tiene el microambiente? Hemos dicho componente mesénquimal, la matriz extracelular, tejido elástico, tejido colágeno, las células del estroma, que son las células no hematopoyéticas que les estoy hablando. Ahí están, por ejemplo, el fibroblasto, los macrófagos, los osteoclastos, el osteoblasto, los adipocitos, entre otros, ¿no? Y aquí están las células hematopoyéticas en desarrollo. Células hematopoyéticas en desarrollo. Entonces, la médula ósea activa contiene células madre hematopoyéticas, realmente células estroma, matriz, red vascular, nicho celular, ya, eso lo dejamos. Y las células endoteliales. Las células endoteliales que van a recubrir el sinusoide, ¿no? El sinusoide vascular. Estas células endoteliales, ¿qué es lo que hacen? Miren,
forman una barrera selectiva que controla el tránsito de sustancias y células entre la circulación y los espacios hematopoyéticos. O sea, una vez que la célula madura, pasa por los espacios sinusoidales, ¿hacia dónde? Hacia la luz del sinusoide, ¿no? Entonces, y estos forman una barrera selectiva, o sea, no es que también todos van a pasar, ¿no? Aquellas células que no pueden, digamos, adaptarse a esto, van también, más los glóbulos rojos van, digamos, siendo lisados, ¿no? Van siendo lisados. Se expresan moléculas específicas como el factor de Weyerhaeuser, el colágeno tipo 4, y miren las células endoteliales. Las células endoteliales, mira qué hacen, influyen en la diferenciación de células osteoprogenitoras mediante contactos directos y factores secretados. O sea, el endotelio, ustedes saben que el endotelio secreta grandes cantidades de factores, ¿no? Y dentro de estos son factores de crecimiento y factores de regulación de qué? Hematopoyética. Regulan activamente la hematopoiesis y forman parte de los nichos vasculares para las células madre. Las células reticulares adventiciales, células reticulares. O sea, ¿qué son estas células reticulares? Son unos fibroblastos especializados ¿en qué? En formar fibras reticulares. Células reticulares adventiciales, estromales, sintetizan fibras argentofílicas que forman una red tridimensional de soporte. ¿Ya ven? Una red tridimensional, es como una red donde vamos a encontrar a quienes ahí ancladas a las células hematopoyéticas. Y no hematopoyéticas, no es que van a estar nadando, sino justamente ahí. Proporcionan un andamiaje para la adhesión de las células hematopoyéticas, lo que ven, ¿ven? Y también secretan factores que regulan la proliferación y diferenciación celular. Y hay uno, ¿no? No solo es este, por si acaso, hay varios, ¿no? Van a regular, miren, van a regular la actividad de la célula hematopoyética y generan estos microambientes especializados para distintos linajes. Aquí lo vamos viendo, ¿no? Mantienen la arquitectura funcional de la médula ósea. Entonces, estas células reticulares adventiciales, cuyo producto van a formar estas fibras argentofílicas que hacen pues un tejido de sostén. Adipocitos de la médula ósea, adipocitos. Ya, lo primero que pensaríamos, los adipocitos nos sirven como fuente de energía, ¿no? ¿Pero qué dice? Apoya la diferenciación de células mieloides y linfoides en etapas tardías. Células mieloides y linfoides. Ya, y esto es en etapas tardías. También secretan adipocinas que regulan la actividad hematopoyética. Miren, también, o sea, que las células grasas no solamente están en forma pasiva. Dice, antes se consideraba unas células pasivas y ahora se reconoce su papel activo en la regulación de la hematopoiesis. Antes decían, no, estos solamente sirven como fuente de energía. Fuente de energía, o sea, fuente de que no va, digamos, solamente va a generar energía o para reserva, ¿no? Obviamente funcionan como reserva energética, pero no es que, digamos, solamente están pasivamente como reserva energética, ¿no? Su proporción va a aumentar con la edad porque los adipocitos de la médula ósea son parte de la médula ósea amarilla, ¿no? Pueden ser movilizados en situaciones de alta demanda hematopoyética, ¿ven? ¿Lo ven? ¿Ya? Entonces, aquí lo vemos. Los osteoblastos, obviamente que saben, ustedes ya han llevado osteomuscular, los osteoblastos son los que van a formar, ¿qué? Los huesos, forman los huesos. ¿Cuál es la función principal de los osteoblastos? Formación de hueso. ¿Ya? Regulación predial, formación de hueso. Esa es la función principal. ¿Qué es lo que hace el osteoblasto? Forma hueso. ¿Qué es lo que hace el osteoclasto? Produce resorción ósea, o sea, destruye hueso. Es así de simple. Pero el osteoblasto, miren, la actividad del osteoblasto es regular la actividad del osteoclasto. O sea que el osteoblasto regula la actividad del osteoclasto.
Por eso dice, regula la resorción ósea mediante la actividad del osteoclasto. O sea, el osteoblasto decide, voy a formar hueso, le pide al osteoclasto, ¿sabes qué? Comienza a eliminar hueso, ¿no? Entonces, por eso dice que regula la actividad del osteoclasto. Y también nos sirve como regulación del entorno hematopoyético, porque también secreta citocina, ¿no? Entonces tenemos, eso es la importancia de los osteoblastos. Vemos acá los osteoclastos. Los osteoclastos son macrófagos. Los osteoclastos son una suerte de macrófagos especializados en resorción ósea, ¿ya? También son células gigantes multinucleadas derivadas de la función progenitora del linaje de los monocitos y macrófagos, ¿verdad? Entonces son células gigantes multinucleadas. Los osteoclastos son macrófagos especializados en la resorción ósea del tipo de linaje, ¿no? Linaje monocito, macrófago. Y secretan ácido clorhídrico y enzima digestiva que reabsorben el hueso y que es regulado su diferenciación, su actividad por los osteoblastos. Los osteoblastos regulan la actividad de los osteoclastos. Por lo tanto, son macrófagos especializados, ¿no? Pero también tenemos macrófagos medulares. Nosotros en la suerte de la evolución de lo que es las células mieloides, o sea, del tronco mieloide, se forman lo que son los monocitos. Los monocitos, cuando pasan al tejido, se llaman macrófagos. Entonces estos macrófagos también pueden llegar por vía arterial, ¿no? O por vía arterial o venosa. ¿Hacia dónde? Hacia la médula ósea y van a constituirse como los macrófagos medulares. Entonces, ¿qué son los macrófagos medulares? Son células que derivan de las células progenitoras monocitos macrófagos, ¿no? Y estos macrófagos medulares hay un nombre especial que se le pone y se le llama osteomagos. Entonces, dice, son macrófagos especializados que forman una cubierta sobre los osteoblastos y osteoclastos activos en la superficie endóstica, coordinando las actividades de formación y resorción ósea. ¿Ya? Y además, estos son los osteomagos. Y la función fagocítica. ¿Por qué es necesario que tengamos los macrófagos? ¿Por qué? Porque, ¿qué sería, no? Hay una suerte que se llama eritropoiesis ineficaz, por ejemplo. O sea, ¿qué significa? Que algunos eritrocitos no llegan a completar su maduración y mueren en el camino. Eso se llama eritropoiesis ineficaz, por algún sentido, ¿no? Entonces, ¿qué estarían muertos ahí, no? Entonces, ¿quiénes van a fagocitar todas esas células muertas? ¿Quiénes? El macrófago los fagocita, ¿no? Entonces dice, ya la fagocitosis de las células apoptoicas y restos celulares. Por ejemplo, el producto de la resorción ósea, el macrófago, ¿no? Acompaña a la remodelación ósea y al recambio de células hematopoieticas, ¿no? Hay algunas células, de todas las células que se forman, que son de millones, muchas de estas células son células defectuosas. Y como son células defectuosas, ¿qué pasan en el camino de su evolución? Sufren apoptosis o mueren. No llegan a ¿qué? No llegan a madurar. Al no llegar a madurar, ¿qué es lo que hacen? Entonces obviamente están así haciendo espacio y son reguladas ¿por quién? Por la función fagocítica de estos macrófagos medulares. Ahora tenemos entonces estas células estromales regulan la hematopoiesis, ya hemos dicho, ¿no? Estas células estromales regulan la hematopoiesis. ¿Cómo puede regular? Por una regulación humoral. Por ejemplo, el macrófago, aquí está, puede regular el macrófago, que lo vemos acá, en los fibroblastos aquí, que está regulando en una forma, digamos, por formación de citoquinas, ¿no? Citoquinas
por ejemplo, el IL-6 puede estimular a la formación de más glóbulos blancos en las células madre. Aquí están, por ejemplo, las células madre. Otra forma es la interacción a través de moléculas de la matriz extracelular, que ya les dije, miren cómo va a regular también, ¿no? La otra forma es la interacción celular, ¿no? Ya estas son tres formas que se asume que las células estromales pueden regular. ¿Cuál es lo sí importante? Que las células estromales o las células no hematopoyéticas regulan la actividad de las células hematopoyéticas. Influencia del estroma. ¿Para qué lo necesitamos estas células tejido de sostén? Como anclaje. ¿Ya? Como anclaje. ¿Ya? O sea, ¿para qué? Para que estén allí sin moverse, o sea, no es que sin moverse, no, sin estar desplazándose los distintas células. Regulación de la quiescencia, crea microambientes que mantienen a las células madre hematopoyéticas en estado quiescente, o sea, en estado estable, en estado tranquilo, en estado que no se mueven, preservando su capacidad de autorrenovación a largo plazo. ¿Ya? Miren, inducción de la proliferación, miren las células estromales, ¿qué hemos dicho? Influyen, que aquí estamos induciendo a la proliferación. Entonces, podemos producir sustancias que estimulan la formación de células hematopoyéticas, puede ser citoquinas, por ejemplo, IL-6, y que hacen, estimulan la producción celular por las células madre hematopoyéticas. ¿Ya? Entonces estas células estromales son las que hacen. Y dirección de la diferenciación, ¿no? Entonces por medio de citoquinas, señales de contacto, el estroma influye en las decisiones de linaje celular. En las decisiones de linaje celular. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos? La matriz extracelular. Ya, obviamente ya terminando la matriz extracelular, porque vamos a hablar de células no hematopoyéticas, claro, todos estos. Vamos a hablar de la matriz extracelular y el componente principal tenemos la fibronectina, los proteoglucanos, el colágeno, la laminina, hemonectina. Todos, si ustedes ven, aquí la fibronectina facilita la adhesión, el colágeno soporte, casi todos, la laminina, componente de la membrana basal, los proteoglucanos intervienen en la unión de células progenitoras al estroma. ¿Ve? Entonces, todos estos son generalmente de soporte, inducción, facilitan la actividad de las células hematopoyéticas, ¿no? También estimulan la hematopoiesis. Tejido de sostén tridimensional, reservorio de factores de crecimiento, facilita la compartimentalización de nichos hematopoyéticos. ¿Ve? ¿Y qué nos falta ahora? Las células madre hematopoyéticas. ¿Qué nos falta? Las células madre hematopoyéticas. Entonces teníamos células no hematopoyéticas, células tejido de sostén, y nos faltan las células madre hematopoyéticas. Y las células madre hematopoyéticas van a derivar de una célula madre principal, que le conoce como stem cell, o célula madre o stem cell. Entonces nosotros tenemos células madres desde el inicio de nuestra formación, ¿no? Desde que nos formamos como una mórula, blástula, gástrula, todo eso, las células madres se van diferenciando, ¿no? Por eso que estas células madre tienen diferentes nombres. Ahorita regresamos acá. Tienen diferentes nombres. Por ejemplo, se les llama células madre totipotentes. Todo lo crea, ¿no? Esa célula madre, esa formación entre espermatozoide y el óvulo se forma, el huevo cigoto. Esa, por ejemplo, es una célula madre totipotente. Todo forma, ¿no? Todo tipo celular. Las células madre pluripotentes, pueden producir células propias del embrión, incluyen las células germinales, células de cualquiera de las tres capas, cualquiera de ectodermo, endodermo, mesodermo, ¿no? O sea, puede formar. Y las células multipotenciales son más específicas, son mucho más específicas. Ya no es ectodermo, endodermo, mesodermo, sino de uno de ellos, por ejemplo, en las células madre multipotentes del tejido mesodérmico, que forman la sangre.
las células sanguíneas. Entonces, la célula madre que encontramos en la médula ósea es una célula madre multipotencial. No es totipotencial, ni es pluripotencial, es multipotencial. Es una célula madre mesenquimal capaz de formar las células hematopoyéticas. Y las células madre unipotenciales, una vez que se forman las multipotenciales, o sea, por ejemplo, la célula madre, el megacardioblasto, por ejemplo, ¿no? Que todo va a formar y forman las plaquetas. Estas células madre, tanto las totipotenciales, las multipotenciales, las pluripotenciales, todos tienen dos características específicas. Tienen una capacidad de autorrenovación. Esta es la capacidad que tienen. Se autorrenuevan. ¿Qué significa la capacidad de autorrenovación? Es la capacidad que tienen de formar una célula igualita, o sea, la célula hija es de igualita a la mamá, como un clon. Tiene todas las capacidades de dar. Y forma el otro hijo de esta célula madre pluripotencial, tiene la capacidad de diferenciación. O sea, ¿de qué? De convertirse en otro tipo de células. O sea, tiene la capacidad de autorrenovación y la capacidad de diferenciación. Entonces aquí tenemos la jerarquía de células madre, totipotentes, pluripotentes, multipotentes y la que nos interesa, las células madre de la sangre, que van a formar glóbulo rojo, glóbulo blanco, todos ellos, ¿ves? Otras células madre multipotentes, puede ser músculo, nervio, hueso, que no nos interesa ahora, pero las células madre hematopoyéticas son células madre multipotenciales. Entonces, ¿cómo se han formado las totipotenciales? Vienen acá la fertilización y las células totipotenciales. Y de aquí vienen las células pluripotenciales y las células multipotenciales ya mucho más específicos, ¿no? Mucho más específicos del ectodermo, del endodermo y del mesodermo. En el caso que nos interesa es del mesodermo. Entonces, las células madre hematopoyéticas tienen la capacidad de autorrenovarse, de diferenciarse. Y estas células madre hematopoyéticas tienen la capacidad de diferenciarse en dos ramas principales. Una de las ramas que se le va a conocer como el progenitor común mieloide y otra de las ramas es el progenitor común linfoide. Progenitor común mieloide, progenitor común linfoide. ¿Ya? Entonces, ese tiene esa capacidad la célula madre hematopoyética. Son capaces de reconstituir todo el sistema hematopoyético y son poca cantidad, son menos del 0.5% de toda la médula y expresan antígenos como el CD34. O sea, que significa que son como marcadores específicos de este tipo celular. O sea, marcadores específicos de este tipo celular que son CD34. O sea, si queremos, vamos a reconocer, por ejemplo, a los linfocitos T. Tienen un marcador específico propio de los linfocitos T, que es el CD3, ¿no? Un marcador específico del linfocito B es el CD19, por ejemplo, ¿no? En el caso de las células madre hematopoyéticas, el marcador específico, el CD34. Ya, CD34. Entonces, el fenotipo de las células progenitoras, CD34, así se le reconoce. Es una globuladina que, una característica de la célula progenitora, CD34, CD45, presente en la célula costilla, pero lo que nos interesa es el CD34. O sea, si yo quiero, digamos, por ejemplo, cuando hacen trasplante de médula ósea, no trasplantan todo, ¿no? ¿Qué trasplantan? Células madre. Entonces, ¿y esas células madre cómo lo hacen? Sacan pues solamente a todas las células que marcan el CD34, pues, y eso lo hacen el trasplante. No es que van a trasplantar todo, pues, toda la sangre, ¿no? Entonces, estas células madre, aquí multipotenciales debe decir, y va
y termina en dos progenitores, progenitor mieloide y progenitor linfoide. El progenitor mieloide va a derivar aquí a célula madre unipotencia, por ejemplo, va a terminar a formar megacarioblast que forma plaquetas, va a formar eritrocitos, glóbulos rojos, va a formar estos que ustedes ven que se le conoce como granulocitos, los eosinófilos, los basófilos y los neutrófilos. ¿Por qué se les conoce como granulocitos? Porque tienen gránulos en su citoplasma. Van a formar los mastocitos y van a formar a los monocitos que se van a convertir ya sea en célula dendrítica o en macrófago, ¿no? Dependiendo de, ¿no? Que célula dendrítica o macrófago son los dos, son igual, son hermanos, ¿no? Pero se van a llamar células dendríticas o macrófagos, ¿dónde? En el tejido, ¿ya? Y el otro es el progenitor común linfoide. El progenitor común linfoide va de este progenitor común linfoide van a derivar tres tipos de células: linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos natural killer. Los natural killer, ¿ya? Entonces tenemos acá, se le llama células pluripotenciales, multipotenciales, ¿no? Aquí tenemos progenitor linfoide, progenitor mieloide, lo que estamos diciendo, ¿no? Aquí se forman los linfocitos T, y los linfocitos T se forman en la médula ósea y maduran en el timo. Aquí el linfocito B y los natural killers, ¿no? Los natural killers son linfocitos también. Y el progenitor mieloide también se le llama unidad formadora de colonias, granulocitos, eritrocitos, monocitos, ¿no? Megacariocitos. Y miren, va a formar los granulocitos, va a formar las plaquetas a partir de los megacariocitos y van a formar los eritrocitos. Y están regulados todos están regulados por ciertos tipos hormonales. Por ejemplo, ¿quién regula la actividad? ¿Qué hormona regula la actividad para formar eritrocitos? El EPO, la eritropoyetina. ¿Quién regula la formación de las plaquetas? La trombopoyetina. ¿Quién regula la formación de eosinófilos? El IL-5. ¿Y quién regula la formación de estos granulocitos y de los monocitos? Forman los factores de estimuladores de colonias, granulocitos, monocitos, se le llama así, factores estimuladores de colonias, granulocitos, monocitos. Que eso por suerte también tenemos, ¿dónde? Tenemos ahí en la parte clínica, ¿no? Tenemos trombopoyetina, tenemos eritropoyetina y tenemos factores de estimulantes de crecimiento. Entonces la línea eritroide puede ser por eritroblasto, lo vamos a ver. La línea granulocítica de mieloblasto, ¿ves? Todos son la serie mieloide, promielocito, mielocito en banda, miren todos, ya está formado eosinófilos. Linaje linfoide, linfoblasto, prolinfocito, linfocito B, T o natural killer, la línea monocítica, monoblasto, promonocito, monocito, y pasan los tejidos macrófago. O sea, el macrófago es un derivado del monocito, no nace de la línea monocítica, sino el monoblasto, el monocito, se convierte en macrófago cuando pasa al tejido. Y la línea megacariocítica, megacarioblasto, megacariocito y plaquetas, ¿no? ¿Y qué son las plaquetas? Las plaquetas son de segmentos de citoplasma. Tenemos acá, miren, por ejemplo, el megacariocito, mielocitos, eritroblastos ortocromáticos, miren acá, y mediadores proteicos de la hematopoiesis, por ejemplo, ¿quién regula la formación de eritrocitos? La eritropoyetina, ya. ¿Quién regula la formación de plaquetas? Trombopoyetina, bueno, y todos estos. ¿Quién regula la formación de los granulocitos? Los factores de estimulantes de colonias, granulocitos, monocitos, ya, eso acuérdense. Por ejemplo, cuando un paciente está pues con pancitopenia, o sea, cuando todas las líneas celulares están disminuidas, podemos restituir glóbulos rojos, podemos restituirle plaquetas, ¿no? Pero no puedo restituirle leucocitos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estimulamos a la médula con factores estimulantes de colonias, granulocitos, monocitos, ¿no? Y eso lo tenemos.
los linfocitos IL-3 y IL-5, ¿no? Y los factores estimulantes de colonia y granulocitos monocitos también que estimulan la formación de los linfocitos, más de la serie granulocita monocítica, ¿no? Granulocito monocítico, ¿ya? Eso recuérdenlo siempre. Entonces, factores de crecimiento hematopoyético. ¿Quiénes estimulan el crecimiento hematopoyético? Por ejemplo, la interleuquina 3, que es una citoquina, interleuquina citoquina. Estimula la diferenciación de las células madre hematopoyéticas multipotenciales en la serie mieloide. Factor estimulante de colonia de granulocitos monocitos, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Estimula la diferenciación de neutrófilos y monocitos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando le dan quimioterapia a un paciente, ¿qué es lo que hace? Hace toxicidad medular. Al hacer toxicidad medular, la médula ósea pierde o disminuye su capacidad de formar glóbulos blancos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le restituimos factor estimulante de colonia, granulocito, monocito, ¿no? Entonces, esto es un cutáneo, se le da 7 días, bueno, y eso es lo que se hace, ¿no? En cambio, por ejemplo, si tengo plaquetopenia, ¿no? Por ejemplo, tengo 5.000 plaquetas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy un pool de plaquetas, ¿no? Le doy plaquetas. Si tengo glóbulos rojos en poca cantidad, o sea, tengo una anemia, 6, 5, ¿qué es lo que hago? Le transfundo glóbulos rojos, ¿no? ¿Ya? Entonces, no, doctor, no quiero que me transfundan. Ah, puedo darle eritropoyetina. No, entonces quiero estimular la mayor cantidad de formación de plaquetas, trombopoyetina. ¿Ya? Entonces, esos son factores que nosotros lo podemos manejar. Aquí está eritropoyetina, trombopoyetina, lo mismo, factores de células madre, lo mismo que estamos diciendo. Y algunas interleuquinas que podríamos conocer. La interleuquina 1 y la interleuquina 6 son interleuquinas inflamatorias. Y como son de interleuquinas inflamatorias, y L1 y L6, cuando aumenta la cantidad de estas dos, por ejemplo, ¿qué es lo que va a suceder? Se van a estimular la formación de nuevos glóbulos blancos. Glóbulos blancos. ¿Ya? La interleuquina 2 forma linfocitos T, diferenciación de las células asesinas naturales, los natural killer, y L3 y L4 también en distintas células. Pero lo que ya podemos recordar es, y L5, miren, y L5 es bien específico para la activación de los eosinófilos. O sea, eso sí recuerdan, ¿ya? El IL-5 es muy específico para la activación de los eosinófilos. Célula madre hematopoyética, ya. La célula madre hematopoyética, ¿cuál es? Dice, el uso de anticuerpos monoclonales que reconocen moléculas de superficie expresadas selectivamente de la célula hematopoyética permitió reconocer que son CD34 positivos. Entonces, las células progenitoras se utilizan para el trasplante de médula ósea. Entonces, ¿qué hacemos? Aspiramos a la médula ósea, ¿no? Y de ahí, ¿qué es lo que hacen? Seleccionan nada más a las células madre hematopoyéticas, o sea, aquellos que marcan CD34. Los separan y los trasplantan. ¿Ya? No, parece sencillo, no, eso no es tanto, pero así es. Esa es la forma más fácil de pensar. Lo separan y lo trasplantan. ¿Ya? En casos de leucemias, en casos de eso, no. Las células madre hematopoyéticas, ¿ya? Y las aplicaciones clínicas de la célula madre hematopoyética, terapia de reemplazo celular, ¿no? Reconstitución tras quimioterapia, por ejemplo, modificación del comportamiento celular, terapia celular para modular respuestas inmunes, aplicación de célula madre modificada para corregir defectos genéticos. Mira, ¿a qué punto podemos llegar, no? O sea, ya hablamos de la medicina de células madre, ¿no? Ya regulamos el inicio, ¿no? Entonces hay factores, por ejemplo, que están regulando ahora, dice factores genéticos, ¿no? Si por ahí te haces tu balance cromosómico y tienes riesgo de ¿qué? De síndrome de Down, te sacan para que tú los pases a tu generación, ¿no? Entonces estamos a qué punto, mira, podemos llegar, ¿no? Objetivos para terapias farmacológicas, desarrollo de fármacos que estimulen e inhiben la proliferación de células madre, ¿ves?
Ya miren, ve a qué punto hemos llegado ya a la aplicación de lo que estamos viendo. Pero ¿cuál es el fin de todos? Todos tienen CD34. O sea, si cambie todo el tipo de aplicación, ¿cómo voy a reconocer mi célula madre? Todos tienen CD34. Ya es así, simple. ¿Ya? Estrategias para proteger células madre durante tratamientos citotóxicos. Modelo de estudio in vitro. Generación de células diferenciadas para estudiar enfermedades. ¿Ve? Plataforma para el desarrollo y pruebas de nuevos fármacos. ¿Ve? Células madre. Entonces, por ejemplo, pueden hacer, digamos, un infarto de miocardio. ¿Qué sucede? El tejido se vuelve isquético, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Implantan células madre, ¿no? Implantan células madre. Estas células madre pueden proliferar. Entonces, ahorita vamos a ver la eritropoiesis, ¿ya? Eritropoiesis. ¿Qué es la eritropoiesis? Así como hay hematopoiesis, esto es más específico. Eritropoiesis, que es la formación de los glóbulos rojos, ¿ya? Entonces la eritropoiesis se va a formar desde una célula madre pluripotente, multipotente, y aquí estas células madres unipotenciales, ¿no? Donde se forman unidades de eritroblastos, miren aquí, y forman el proeritroblasto, eritroblasto policromático, y todos están estimulados por eritropoietina, ¿ya? Eritrocitos. Ya, entonces listo, vamos a ver la génesis de los hematías. Este es el resumen de todo. ¿Qué hace? Proeritroblasto, eritroblasto basófilo. ¿Por qué? Por la coloración de quién? Del núcleo. Del citoplasma. Eritroblasto policromatófilo, eritroblasto ortocromático, reticulocito que ya no tiene núcleo, y el eritrocito que es una célula anucleada completamente. Miren, el núcleo se va achicando, cada vez más chico, más chico, más chico. Entonces, esto es el resumen de todo, ¿no? Ahora vamos a ver génesis de los hematíes. Finalmente, la expulsión del núcleo del eritroblasto y la formación del reticulocito, donde se va a formar el último 20% de la hemoglobina. Proliferación. Ya, cada fase inicial, eritroblasto policromatófilo, ya bueno. Entonces el proeritroblasto es la célula inicial, la célula más grande. Es la célula más grande, la célula, digamos, de inicio, ¿no? Es una célula grande, ovalada. Ya, mira, ¿ve? Grande, con un núcleo grande. El núcleo ocupa el 80% del área celular, ¿ve? El proeritroblasto, el núcleo 80%. Y hay uno o varios nucleolos bien definidos. Proeritroblasto. ¿Ya? ¿Por qué esto está en blanco y negro? Porque es que microscopio electrónico, no es hematocilina, eosina, ustedes como lo han visto, ¿no? Eritroblasto basófilo. El tamaño cada vez más pequeño, este es súper grande, y el núcleo ocupa 3/4 partes, o sea, ya no es 80%, sino 60-70%. Compuesto de heterocromatina de color violeta oscuro, intercalada con cromatina de color rosa. ¿Ve? Eritroblasto basófilo, medio rosaditos, ¿no? Se parece a los rayos de una rueda o a la esfera de un reloj, el núcleo, ¿no? La esfera de una rueda del reloj, ¿no? Y el citoplasma de color azul pálido, ¿ve? Esto es un eritroblasto basófilo. Entonces ya estamos cada vez llegando, ¿no? El otro sigue en la generación eritroblasto policromatófilo, ya es más pequeñito, 12 a 15 micrómetros. El núcleo ya ocupa menos espacio, ya este es menos del 50%, el otro era el 80%, el otro 60-70%, y este ya menos del 50%. La heterocromatina forma cúmulos bien definidos con patrón de tablero de damas, ¿no? Y el citoplasma cambia de azul a rosa. ¿Por qué? Porque ya se van formando los primeros signos de hemoglobina. Eritroblasto ortocromático. Qué fastidioso, ¿no? Ahora, ¿cómo me acuerdo? Entonces, estos ya son mucho más pequeñitos, 12 a 15, de 10 a 15, más chiquititos. Y estos sí,
resultado de la última división mitótica. Entonces, ¿quién es el último que se divide? El eritroblasto policromatómico. Entonces, ahí, y este es el resultado de la última división mitótica. Aquí ya la hemoglobina va aumentando, aumenta la cantidad de hemoglobina, ya su color es más rosadito, ¿no? Se tiñe como un eritrocito maduro. El núcleo todavía tiene núcleo, pero ya ocupa la tercera o cuarta parte y es excéntrico, o sea, ya está pegadito al citoplasma. ¿Se dan cuenta? O sea, ya tenemos el eritroblasto ortocromático. El núcleo es más pequeño y la célula es mucho más pequeña y es un núcleo que ocupa casi la tercera parte nada más. ¿Y aquí qué pasó? En el eritroblasto ortocromático expulsa el núcleo y se transforma en reticulocito. Y el reticulocito resulta ser las células jóvenes. O sea, el reticulocito es el eritrocito joven. El eritrocito joven. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo necesita para formarse el reticulocito? Para madurar el reticulocito, para madurar a eritrocito, 24, 48 horas o hasta 72 horas. Hasta 72 horas. Aquí en el reticulocito se sintetiza, porque hemos ya venido sintetizando hemoglobina en los anteriores, el último 20% de la hemoglobina. El último 20% de la hemoglobina, y ya cuando ya madura se pierde la capacidad de sintetizar hemoglobina, ¿no? Entonces su concentración es 1%. Pero estos reticulocitos es el 1%. Pero estos reticulocitos dependen de qué? Dependen de la concentración, o sea, dependen de la concentración de la cantidad de glóbulos rojos, que es el hematocrito. Por eso es que tenemos, cuando nos dan, por ejemplo, en el hemograma, nos dicen, el porcentaje de reticulocitos es 3%. Ya, ustedes dicen 3%, más 1%. Ah, mi médula está produciendo, pues está como loco produciendo, ¿no? 3% está altísimo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hacen? Ustedes vamos a ver y vamos a sacar los reticulocitos corregidos. RCs, reticulocitos corregidos. Entonces digo, a ver, ¿cuánto es el hematocrito de mi paciente? Ya, digamos, es 45. Ya, muy bien. ¿Y el hematocrito ideal? 45. Entonces, 45 entre 45, y el reticulocito, el porcentaje 3%. Por lo tanto, eso es su reticulocito. Ya, pero el hematocrito es, ya digamos, tiene 5 de hemoglobina. Vamos a ponerle 15 de hematocrito. Ya. 15 entre 45 y 3. ¿Cuánto sería? Como 9. 1. 3 por 15, 45. Y este, entre 45 es 1. Pero miren, y la máquina que me ha informado, 3%. Entonces no tiene 3%. El paciente, su reticulocito real, en función del hematocrito, es 1%. ¿Ya? Para eso me sirve esta fórmula. ¿Cómo se regula la eritropoiesis? Por la eritropoietina. ¿Quién forma la eritropoietina? El 80% lo forma el riñón y el 20% restante lo forma el hígado. El 80% lo forma el riñón y el 20% lo forma el hígado. ¿Por qué se estimula la formación de eritropoietina? Porque hay una disminución en la oferta de oxígeno. Hay una disminución en la oferta de oxígeno, ¿ya? Disminución en la oferta de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, disminución de la oferta de oxígeno atmosférico, ¿no? Me voy a la altura y obviamente pues menos presión de oxígeno, ¿no? Hormonas necesarias para la eritropoiesis, eritropoietina. Ya, perfecto, ¿ya? ¿Dónde se forma? Y por cómo se forma, es el principal regulador, bla, 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 bla. ¿Dónde se forma? En el riñón.
Entonces, si me quitan el riñón, ¿qué voy a hacer? Anemia. Anemia. Si tengo insuficiencia renal crónica, ¿qué voy a hacer? Anemia. ¿Ve? Ya llevo renal. Ya saben, entonces hay que darle eritropoyetina. ¿Ya llevo renal? Ya ven. Bueno, para los que van a volver a llevar, ya saben. Pero tu mamá dice, no, dice los chicos, quieren volver a llevar. Oye, ¿verdad? ¿Cuántos van a llevar cardiovascular? Hasta el momento habían como 6 nada más. 6. Ya nos sentaremos así, pues, ¿no? Como 6, bueno. Pero estamos buscando. Hoy día es el último día. Sí, ya bueno, no sé, haremos así, un grupo, ¿cómo dice? Grupitos. Ya no haremos ahí, ya. Bueno, ya. El extra de carne. Ya. Lo único bueno de eso es que es imposible que desaprueben, ¿no? Ya es imposible, ya con 6 ya no es más, ya súper personalizado ya es imposible ya. Aunque los han llevado en mato, el anterior han llevado 10 de los de tercer año, ¿no? Dijeron, vamos a llevar extraprogramático, 10 se han inscrito para llevar hematología. Y desaprueban, yo digo, les aprueban 4. Pero ya no, ¿qué les digo? ¿Pero qué puedo hacerles? Mire, ya les digo, vamos a ponerles 2 puntos en el primer examen, 2 puntos en el segundo examen, y expongan, les digo, expongan y les ponemos 1 punto en el tercer examen. Ya. Les pusimos 2 puntos, a todos, a los 10, y 1 punto. Ya. Con eso se fueron a dar un examen, con el 4º examen, con una doctorita que la mínima nota sacan 17. Entonces todos los chicos sacaban 16, 17, ya. Ya, así todo, con todo 2 puntos, todo, quedaban como 6 para SUSTI. Imagínense qué tan mal estaban, ¿no? Sacaban 3, 4, 5 en los exámenes. Imagínense, quedan de 10, 6 llegaron para SUSTI. Ya pues, ya, y de ahí pasaron 2 más y se quedaron 4. Y todavía me pone, pero todo, ya la tercera vez que digo, pero ya, pues, ¿para qué? Pero ya, o sea, ya ya no sé si sentía pena o decirle, ya, pues ya te mereces, porque ¿cómo le vas a regalar? O sea, le vas a dar 2 puntos en el primer examen, 2 puntos en el segundo, 1 punto en el tercer examen, un examen facilito de la doctora. Ya, y encima de desaprobar, ya usted, ¿qué hago? Nosotros. Doctor, pero no, yo he llegado a 11.9, no puedo, le digo, ya me da pena, pero no puedo, ya se quedaron. Así que no es que ya eso, ¿no? Por eso es que llevarle el extraprogramático, si bien es cierto que así como lo llevas en transversal todo, resulta, lo malo, ¿sabes cuál es? Que como lo llevas semanal, ¿qué sucede? Lo llevas ese día, te olvidas hasta dónde. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. Hasta la siguiente semana. ¿Qué pasó? Faltando una semana del examen, te das cuenta que estás llevando ese curso. ¿Qué haces? Comienzas a leer como loco todo lo que no has leído. ¿Qué pasó? Y encima se va a juntar con los que llevan hemato inmune, por ejemplo. ¿Cuál de los dos? Mueren los dos. ¿Ya ves? O sea, tampoco ya le dije a los de la escuela, no me parece que puedan llevarle, digo, porque 1, lo van a aprender. 2, alto riesgo que desaprueben, porque van a estar pensando en sus otros cursos, más ese curso. No, pero la escuela dice, sí, que hay alumnos que si quieren llevar ya. No sé si se ahorita. 2 o más. Pero debería ser deberían llevar para enero, pues, ¿no? En enero sí es más, pero creo que la escuela ya no quiere abrir, ¿no? Diciembre y enero ya no quiere abrir extraprogramáticos, ¿no? ¿Por qué no?
Algo así esto, o sea, diciembre, enero, nada de Recién eso. superamos. Solamente confirmaron para el semestre. ¿Qué? Solamente confirmaron para el semestre. Y Claro, y- diciembre, enero ya no. No diga O sea, no hay otro horario, diciembre, enero, para que lo lleven para el próximo año, ¿no? El otro próximo año seremos 80. Están implementando un método. ¿Qué? Están implementando una nueva. Sí, pues no, eso sabían, ¿no? O sea, no sabían, pero averigüen bien, ¿ah? Porque la escuela no es que digan, no, ya en enero lo llevo, no. No, porque no. ¿Ya? No, pues si no, ya chicos, el próximo año ya conocemos. Ya. Ya, no están jóvenes todavía. Ya, escuchen, ya terminé el recreo. Eritropoyetina y el otro, la testosterona. Explica la mayor masa eritrocitaria en varones comparada con mujeres. Obvio, la testosterona. Por eso también que el hombre tiene el hematocrito más alto que las mujeres, ¿no? Entonces, la testosterona. Hombres y mujeres tienen testosterona, sí, pero la testosterona puede producir oliglobulia. Oliglobulia, o sea, aumento de cantidad de glóbulos rojos. Las hormonas tiroideas necesarias, pero no indispensables, así que de lejos no puede resultar. ¿Ya? Pacientes con insuficiencia renal, como el hipotiroidismo, por ejemplo, la insuficiencia suprarrenal, desarrollan anemia debido a falta de estas hormonas reguladoras. ¿Ya? La eritropoyetina, paciente con insuficiencia renal, por ejemplo. La eritropoyetina, conocida también como EPO, células a nivel de riñón se produce ya, les he dicho 80%, ya 90%, 80, 90%, y el resto en el hígado. Todo paciente, por eso, con insuficiencia renal crónica que se dializa, o sea que su riñón no funciona para nada, ¿qué debemos de darle? Eritropoyetina. Así de simple, ¿eh? No es decir ser un genio, entonces, no tiene. Le doy eritropoyetina semanal, ¿no? Le voy poniendo, ¿no? Los que sí son, este eritropoyetina es una pelea, por ejemplo, cuando vienen nuestros hermanos, ¿cómo se llama? Hormones, no, testigos. ¡Uy, Dios! Yo les cuento la historia, ¿no? Hay una abuelita que, no sé si les conté o no, una abuelita que tenía pues una fractura, ¿no? Una fractura de cadera. Entonces, yo me acuerdo que tenía la hemoglobina en 7, ¿no? Y para operarlo el traumatólogo decía, quiero la hemoglobina en 10 por lo menos. Ya, a 9, ya 10. Dale, ¿no? Entonces, vamos y le decimos, abuelita, lo vamos a transfundir. El hijo estaba parado ahí y dijo, no, a mi mamá no lo transfundo. La abuelita estaba así, ¿no? Lo miraba y miraba. Viene la otra hija, dice, sí, a mi mamá pueden transfundirle. Tal, o sea, no era pues testigo la otra hija, ¿no? Ya. ¿Y ahora qué hacemos? Pues, ¿no? Entonces el hijo se ponía en un plan y decía que su mamá era también testigo y que había todo, ¿no? Ya, pues hasta que nos paramos en equipo, todos, el jefe de piso, todos, ¿y qué hicimos? Preguntamos a la abuelita, abuelita, usted si no le operan se va a quedar echado en su camita. Abuelita, usted para operarse necesita que le pasen sangre. ¿Sí? Sí. ¿Desea que le pasen sangre? Sí. Y la hija le decía, uy, mamá quiere eso. Ya, conclusión, se acabó la fe de la abuelita y le pasaron sangre. Terminó operada y le dieron de alta, feliz de la vida a la abuela, con su nueva cadera, ¿ven? Y el hijo le decía, le dirá impuro, lo que sea, pero ya está viva la abuela, ¿no? No importa, ¿no? Estos hermanitos son bien terribles, son. Está sangrando y no. Bueno, en fin, ¿no? Yo me acuerdo ahorita, para que un poquito se
de esto para que... Yo me acuerdo, pero hay un chico, siempre, ¿no? Siempre en los veranos, los chicos que de la universidad, no, ahora ya es menos, antes me pedían más. Me pedían ir al hospital, pues, ¿no? Entonces, me acuerdo, fue uno, así como el Samuelito de tercer año, ¿no? Acá encima, ¿no? Samuel, ¿lo conocen, no? Samuel, que es el hombre de jefe a morir, ¿no? Es Samuelito. Sí. Ya, como Samuelito, entonces, como Samuelito, ya. Nos estábamos pasando visita, y se acerca el familiar del paciente. Doctor, no queremos, dice que le transfundan a mi hermano, a mi hijo, no sé, ¿no? Porque somos testigos de Jehová, ¿no? Y a mí se me ocurre decirle, ¿y de dónde pues sacan, no, que no se transfundan? Y miren la palabra que dice, en la Biblia dice, ¿y qué creen? ¿Qué creen que dice nuestro querido amigo de la Universidad Peruana Unión? ¿Qué es la palabra que dice? ¿En qué parte de la Biblia? Ya le dije, ¿sabes qué? No sé qué va a pasar ahorita. Un ratito, dijo. Se fue, trajo su Biblia. Le digo, hazte cargo, yo no sé ya. Hazte cargo, yo no sé qué van a hacer ustedes dos, pero yo sigo mi visita y ya, hazte cargo. Y ahí estaba, pero veía dos cabecitas que se señalaban ahí, pero y el otro buscaba y el otro así. Atienda, ¿no? Pero ya leo. Después regresó, le digo, ¿y quién ganó? No, doctor, es difícil de convencerle, y también es difícil de convencerte a ti, le digo, por eso, cuestiones de religión nunca se discute, simplemente que se respete. Eso métanse a su cabeza. En cuestiones de fe nunca se discute, siempre se respeta, ¿no? Nuestras creencias son respetables. No podemos cambiarle la fe a alguien por eso, ¿no? Así que, moraleja, le digo. Nada, ya perdiste como 20 minutos ahí de tu vida porque sabías que no lo ibas a convencer y él no te iba a convencer. Así que, ¿para qué echarse en un lío, no? En un lío de conceptos o de interpretaciones que cada uno tenemos, ¿no? Así que, chicos, ¿cuál es la moraleja? Que el próximo año, cuando hagan semiología, les diga lo que les digan, tienen que boca cerrada, ¿no? Solamente nada que sí, que no, que ya, que yo también tengo, que no, nada, ¿sí? Calladitos nomás, ¿no? Ni poner caras de expresión, ¿no? Por ejemplo, yo estoy enseñando semiología ahora a unos chicos de otra universidad, le dicen, ¿no? Señor, ¿cuántas parejas sexuales ha tenido en su vida? 5. 5. No, ¿me entienden, no? Nada, 5 ya. 5. ¿Me entienden, no? O sea, nosotros ¿qué hacemos? Tomamos datos, no juzgamos a la gente. No juzgamos, simplemente escuchamos y lo tomamos ese dato ¿para qué? Para que nos sirva dentro del plan diagnóstico, ¿eh? Así que por eso, ¿no? ¿Y mi casa? ¿Es de mi casa? Se sintetiza en respuesta a la hipoxia. Miren, respuesta a la hipoxia. Eritropoyetina como respuesta a la anemia. Cuanto más, digamos, la hemoglobina baja, 18, 15, ay, mira cómo en función ascendente se secreta eritropoyetina. Ustedes dicen, ¿pero qué? ¿A la hipoxia? ¿El oxígeno? Claro, pues, si el eritrocito transporta por la hemoglobina, ¿qué transporta la hemoglobina? Oxígeno. Entonces, si yo no transporto buena cantidad de oxígeno, ¿qué va a suceder? Voy a formar mayor cantidad de eritropoyetina, ¿no? Voy a tener menos, ¿qué? Menos oferta de oxígeno. Se sintetizan de 3 a 4 días después de la estimulación con eritropoyetina. ¿Esto por qué he puesto esto? Justamente, esto sí es científico. ¿Qué significa? A nuestros hermanos tenemos que decirle, mire señor, mire señora, su familiar está sangrando, está haciendo hemorragia digestiva, por ejemplo, está activo, está sangrando, ¿ya?
póngale eritropoyetina, que la eritropoyetina. Entonces, ¿qué le van a decir? La eritropoyetina, su máxima acción está entre 3 a 4 días. ¿Ya? Entonces, si su hemoglobina está en 5, subirá a 6 en 3 a 4 días. No sabemos qué es lo que va a pasar. No, póngale megadosis de eritropoyetina. Ya, le pondré lo que le pondré, pero va a funcionar entre 3 a 4 días. Eso es, sí es científico. Ahí no te va a decir que no, que ya, que nada. Sí, diga lo que diga, no sé. Pero de 3 a 4 días va a funcionar. O sea, hay alto riesgo de que se complique el paciente. ¿Ya? Así que eso sí es real. Por eso les he puesto esto. Eritropoyetina tenemos en líneas comerciales y se puede producir, por ejemplo, en contextos de altitudes muy altas. La sierra, por ejemplo, ¿no? Ustedes se van a vivir a la sierra y se va a formar cantidad de eritropoyetina. Insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, fibrosis pulmonar, de las anemias, ¿no? Entonces, la eritropoyetina, activación de receptores, estimula precursores eritroides, se evita la apoptosis en las unidades formadoras de colonias, y la hipoxia genera un incremento del factor 1 inducible por hipoxia, ¿ve? Y la nefrectomía o insuficiencia renal crónica genera anemia, Insuficiencia renal crónica va a generar anemia, acuérdense eso. Todo paciente con insuficiencia renal crónica, más aún los que se dializan, hay que darles sustitución ¿de qué? De eritropoyetina. No olvidar, a diferencia de muchos otros factores de crecimiento, la EPO afecta a las células eritroides relativamente maduras, ¿no? O sea, el eritroblasto ortocromato, a estos, ¿no? A estos son los que les estimula para que maduren. La eritropoyesis tarda de unos 7 a 8 días desde el proeritroblasto hasta el eritroblasto maduro. Por eso es que al cuarto, quinto día recién se está formando, ¿no? Proeritroblasto, eritroblasto, el más grandote va a ser más chiquitito, y entonces el más chiquitito recién la eritropoyetina va a ser. Por eso es que al cuarto, quinto día recién funciona. Los reticulocitos permiten estimar aproximadamente la velocidad de la eritropoyesis, y los eritrocitos permanecen en médula ósea durante 2 a 3 días hasta que maduran por completo y entonces se liberan a la circulación periférica. ¿Ya? Entonces, por eso, cuando hay una emergencia, ¿qué se hace? Se transfunde. ¿Ya? ¿No hay alguno que no esté de acuerdo con la transfusión acá? Ya. Nada, todos están de acuerdo. Muy bien. ¿Ya? Si no, ya lo pasamos con el delegado. El delegado para que empiece su discusión. No olvidar. ¿Ya? Ya. Listo. Mañana a esta. Oye, está más atrasado. Se supone que ya venimos a la cuarta clase, ¿no? No encuentro los